Y Teira nos iba a ayudar con esta justamente. Entonces, Teira, ¿qué harías tú para resolver esta integral? La integral de x cuadrada más 2x menos 3 sobre x a la cuarta por el diferencial de x. ¿Qué se te ocurre hacer? Ajá. Esta es una cociente de funciones, según yo, ¿no? Perdón, ¿puedes repetir eso, por favor? Ay, espera, déjame cierro la puerta porque hay mucho ruido, espera. Okay. Esa es una cociente de funciones, ¿no? Ajá, es un cociente de funciones, ajá, y no hay una propiedad que separe productos o cocientes. Muy bien, entonces, ¿qué harías? Separarla en tres fracciones. Exacto, Sería muy bien, perfecto. Entonces, sería la integral de quién. la integral de x cuadrada Ujú. sobre x a la cuarta más Ajá, ajá, 2x sobre x a la cuarta menos ajá. 3 sobre x cuarta. Exacto, muy bien, Que listo. diferencia de x, diferencial de Ok, x. ok, ok. Y luego, Bueno, ya sería como escribir la suma, ¿no? ujú, De las integrales. ujú. Entonces Simplificar y dividir. Ajá. sería integral de x a la menos 2 Muy bien. diferencial Ah, de x, sí, 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 sí. más 2 Ajá. x a la menos 3 diferencial de x, Ajá, muy bien. Dos veces la integral de x a la menos 3 diferencial de x. Sí, sí, sí. y menos 3 veces la integral Ajá. de x a la menos 4 diferencial Exacto. de x. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el resultado? Ah, pues ponemos aquí antes de ponerle igual, lo ponemos en color rojo porque estamos empezando usando el teorema que dice la integral de x a la n diferencial de x es x a la n más 1 entre n más 1 más c, considerando que n sea distinto de menos 1. Entonces, ¿qué te quedaría usando ese teorema? X a la menos 1 Ajá, sobre entre, sobre 1 menos 1. menos 1 sobre menos 1, exacto. Y luego sería menos 1. Ah, bueno, vamos a hacerlo por pasos. Ah, ok, ok. Ajá, Entonces 2 por, sería 2 por ajá, x a la menos 2 ajá, sobre entre menos 2. menos 2. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Y luego menos Y, 3 por, y luego menos 3 por x a la menos 3 sobre ajá, menos. exacto, muy bien, Tegra. Entonces, simplificando ahora sí, y recuerden nada más, les dije, no podemos dejar potencias negativas ni fraccionarias. Entonces, si son negativas, las cambiamos de posición. Y si son fracciones, sus potencias, entonces las escribimos como una raíz. Muy bien. Entonces, ¿cómo te quedaría, Teira? Simplificando. Menos 1 sobre x, Ajá, menos 1 sobre x, exacto. luego menos 1 sobre x cuadrada Ajá, muy bien. y más 1 sobre x Ajá, cúbico. al cubo, muy bien. Y le sumamos la constante esencial y arbitraria al final. Y ya, muy bien. Entonces, alguno puede estarse preguntando, o alguna de ustedes, ¿y por qué no sumamos para cada uno una constante esencial y arbitraria? Sí lo podíamos haber hecho, o sea, poner x a la menos 1 sobre menos 1 más c, luego más 2 por x a la menos 2 sobre menos 2 más c, y luego menos 3 por x a la menos 3 entre menos 3 más c. Pudimos haber hecho eso, pero esta c de la primera expresión, esta c de la segunda y esta c de la tercera son constantes. Cuando se suman, sigue quedando un término constante. Por eso es que no escribimos una constante para cada uno, sino solo una para los tres al final. Si lo quieren hacer, está bien, no hay ningún problema, pero sería más conveniente, después de haber ya terminado de simplificar, sumarle la constante esencial y arbitraria de integración. Entonces, tómense un momento para continuar mientras yo copio el siguiente ejercicio. Me parece que nos va a ayudar Jonathan, pero ahorita lo confirmo. Continuamos con José Carlos. Entonces tenemos la integral de la secante de y por tangente de y menos secante de y por diferencial de y. Entonces lo que quise hacer con estos ejercicios es escribirlos en términos de distintas variables para que no piensen que siempre debe de aparecer en términos de x, porque no es el caso. Puede integrarse en términos de x, en términos de y, en términos de u, en términos de teta, la variable que ustedes quieran. Igual que cuando derivábamos, podíamos representar a una función en términos de cualquier variable independiente y derivar a la función respecto a su variable independiente. Les repito que el símbolo de integral se forma por la s extendida y la diferencial, que nos indica respecto de qué variable vamos a integrar.
Entonces, en este caso nos está indicando que tenemos que integrar respecto de la variable y. Entonces, no piensen que siempre tiene que ser diferencial de x, porque puede ser diferencial de y, diferencial de teta, diferencial de u, y eso nos indicará respecto a qué variable estamos integrando. Pero bueno, entonces, ¿qué harías tú, José Carlos, para resolver este ejercicio? Primero Ajá. multiplicaría, Ajá, muy bien. Hacer la multiplicación. Exacto. ¿Y qué te quedaría? quedaría secante de y por tangente de y Ajá, muy bien. Secante de menos y secante cuadrada de y por por tangente 2. de y menos secante cuadrada de y. Muy bien, todo eso por diferencial de y. Y luego, muy bien, sí, sí, Después sí. separaría las integrales, Ujú. que sería, bueno, la integral de secante de y, tangente de y, Ajá. menos la integral de Diferencial de secante. y menos la integral de, ajá. Ahora, bueno, de acuerdo a lo que sabemos, Ajá. sabemos que, por ejemplo, la derivada de secante nos da secante por tangente. Exacto. Entonces, si lo integramos, tendrá que Ajá. ser lo contrario. Ajá. Entonces, la primera quedaría secante de y, Ajá, muy diferencial bien. de y, No, men- cuando se integra ya no aparece la así, diferencia de y. Ajá. Menos. menos, y aquí al momento de derivar la tangente obtenemos secante cuadrada. Ujú. Entonces, si sacamos la integral de secante, nos da tangente, Exacto, tangente de y. Muy bien, y más ya solo le sumamos la constante esencial y arbitraria de integración. Muy bien, muy bien. Entonces tómense un momento mientras yo copio el siguiente ejercicio. Entonces, Andrés, tenemos esta integral de teta al cuadrado más secante cuadrada de teta diferencial de teta. Como les decía hace un momento, podemos integrar respecto a cualquier variable. La diferencial es la que nos indica respecto a qué variable estamos integrando. Entonces aquí nos dice que estamos integrando todo respecto a la variable teta. Muy bien. Entonces, ¿qué harías tú para resolver esta integral, Andrés? Pues lo primero que haría sería separar la integral por Ajá, las muy bien. quedaría como la integral de teta cuadrada de teta Ajá, muy bien. Integral de teta cuadrada diferencial de teta. Muy bien. más la integral de la secante cuadrada De teta. teta Ajá. diferencial de teta. Ok, muy bien. Y entonces, esta tiene la forma del teorema que hemos usado y en esta nos preguntamos, ¿qué función trigonométrica tuve que haber derivado para llegar a esta expresión? Muy bien. Entonces, usando el teorema en la primera integral, ¿qué te quedaría? Me quedaría teta al cubo sobre 3 Muy bien, perfecto. Y y en la preguntándonos qué función trigonométrica tuve que haber derivado para llegar a secante cuadrada, ¿qué dirías? nos queda tangente más tangente de Exacto, exacto. Y simplemente le sumamos la constante esencial y arbitraria de integración. Entonces, ahora sí terminen de copiar todos los ejercicios que aparecen en esta página y ya hacemos un ejercicio de la última columna. Ahora sí. Entonces, en el ejercicio M nos dicen la integral del coseno sobre 1 menos coseno cuadrado de x diferencial de x. ¿Cómo lo resolverías tú, José Carlos? Primero por lo de, me parece que es teorema de, bueno, lo de 1 menos coseno al cuadrado de x, Ujú, lo cambiaría por la identidad, que ujú. sería seno cuadrado de x. Exacto, muy bien. De la identidad trigonométrica seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, tenemos que el seno cuadrado, como bien dices tú, es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces lo vamos a cambiar. Entonces quedaría integral del coseno de x sobre el seno cuadrado de x diferencial de x. Muy bien. ¿Y luego qué harías? Bueno, después lo que hago es tomar como, bueno, sustituir seno por una Ujú. variable que sería u. Ah, no, es que todavía no hemos visto cambio de variable, entonces no. Lo Eh, vamos, mira, lo eh, vamos a hacer de esta otra manera. Entonces lo vamos a ajá, separar como coseno de x sobre seno de x y lo vamos a multiplicar por 1 sobre el seno de x. ¿Por qué razón? Porque coseno, coseno por 1 pues da coseno de x. Y luego seno de ujú. x por seno de x da seno cuadrado. Y de nuevo, usando identidades trigonométricas, coseno Podemos sobre cambiar. seno, ¿qué función trigonométrica es? Sería cotangente, Cotangente, exacto. Y 1 sobre el seno, ¿qué función trigonométrica es? cosecante. Cosecante de x, exacto. Y ahora sí ya es una integral directa, porque al derivar qué función trigonométrica obtenemos cosecante por cotangente. Cosecante.
Exacto, cosecante, solamente que con un signo negativo. Sí, ¿Por sí, qué? ¿Por qué le puse este signo negativo? Ah, porque recordemos que la derivada de la cosecante de x es menos cosecante por cotangente. Y aquí tenemos la integral de esas dos expresiones, pero positivas. Entonces, para que la derivada nos dé positiva, tiene que ir acompañada de este signo menos. Esa es la razón. Por eso. Porque, les repito, la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Si yo pongo como respuesta solo cosecante de x, al derivarla, no obtendría tal cual esta expresión, me faltaría un signo. Entonces, por eso ese signo que me falta lo pongo aquí. Porque, ahora sí, al derivar esta expresión, este signo menos por el signo menos de la derivada nos da esta expresión positiva. Esa es la razón. No sé si fui claro, ¿cómo ven? Bueno, entonces me confirman que ya están viendo el PowerPoint. Ya, profesor. Ah, muchas gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral que se conoce como teorema de la evaluación. Si tenemos a una función f minúscula que es continua en el intervalo cerrado que va desde a hasta b y conocemos a f mayúscula que es cualquier antiderivada de la función en el intervalo cerrado que va desde a hasta b, entonces la integral definida de f de x diferencial de x evaluada desde a hasta b se puede calcular usando este teorema de la evaluación, calculando primero su antiderivada y a esta antiderivada la vamos a evaluar en los límites de integración. Entonces, la vamos a evaluar desde A hasta B. El teorema fundamental del cálculo integral, el teorema de la evaluación, dice justamente eso. Primero, calcula su antiderivada y una vez que la calculaste, entonces evalúala en los límites de integración. En este caso vamos a empezar con la evaluación en el extremo superior y vamos a continuar con la evaluación en el extremo inferior. Y así obtenemos el valor de la integral definida. Entonces, si ustedes recuerdan, al inicio de este tema, resolvimos integrales definidas, pero usando el método del límite de las sumas de Riemann. Pero ahora, ya que conocemos el concepto de antiderivada, y ya que estamos viendo este teorema que se conoce como el teorema de la evaluación, pues simplemente nos dice, mira, si tú quieres calcular una integral definida usando un método alternativo al de límite de sumas de Riemann, pues simplemente calcula la antiderivada de la función y una vez que la tengas, evalúala en el límite superior de integración y réstale la evaluación de la antiderivada en el límite inferior de integración. Y con eso, el valor, el número que obtengan será el mismo que habrían obtenido usando el método del límite de las sumas de Riemann. Y vean, es mucho más sencillo. Simplemente calcular su antiderivada y a la antiderivada evaluarla en los límites de integración. Ya va a ser mucho más rápido. Aquí hago una nota aclaratoria que no es necesario cuando la integral está definida, no es necesario escribir la constante esencial y arbitraria de integración, ya que si la escribiésemos, fíjense ustedes, que al calcular la antiderivada o integral indefinida de f de x, obtengo f mayúscula más c, pero si a estas expresiones las evalúo primero en b, me quedaría f mayúscula evaluada en b más c, y luego le tengo que restar la evaluación de esta expresión en el límite inferior de integración. Me quedaría f mayúscula evaluado en a más c, y entonces las c se simplificarían, y por eso pues no es necesario que nosotros hagamos que nosotros escribamos la constante esencial y arbitraria de integración, porque de escribirla, cuando hagamos la evaluación de la antiderivada en los límites de integración, se va a simplificar, se va a anular. C menos C, pues nos da 0. Entonces, tómense un momento para copiar este teorema muy importante, teorema fundamental del cálculo integral, teorema de la evaluación, porque este teorema nos sirve para calcular el valor de la integral definida, pero sin hacer uso del límite de las sumas de Riemann. Alguien puede decir, ¿por qué no nos enseñó desde el principio este teorema? Ah, pues porque teníamos que ver la perspectiva geométrica de la solución del problema que se genera para determinar el área debajo de una función. Y cómo es que se les ocurrió darle solución a ese problema, encontrando una aproximación del área usando áreas de rectángulos.
que se encuentren por debajo o que se encuentren por encima de la función, etcétera, como lo vimos ya en las sesiones anteriores. Sí, Jonathan, ¿cómo resolverías esto? Bueno, pues primero separando las integrales, ¿no? Como en los pasos Ajá, anteriores. muy bien, sí, Las sí, integrales, entonces sería la integral de menos 2 a 2 de x cúbica, menos ajá, la integral de menos 2 a 2 de 2x, ajá, más la integral de esta constante que es 3, de menos 2 a 2 de 3. exacto, Todas con diferencial de x, perdón. Sí, se me olvidó siempre. sí, exacto, está bien, estás bien, Así ajá, que ya usando, digamos que un teorema de ujú, esta integral, pues ujú, integramos esas integrales, obviamente. Entonces ujú. quedaría x cuarta sobre 4 Sí, muy bien. Y eso va a más estar evaluado de menos menos x. 2 a 2. Entonces, una vez que calculamos su antiderivada, le escribimos una vertical y en la vertical le escribimos los límites que teníamos de integración, que nos Ah, indican de dónde a dónde vamos a integrar. Muy bien. Y luego, aquí me enseñaron diferente. ajá, Primero era integrar todo ajá. y después evaluarlo. Sí, 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 eso estamos haciendo. Todavía no vamos a Ah, evaluar. ok. Ajá, Menos x cuadrada porque sería 2x al cuadrado entre 2, pero los dos arriba. exacto. Muy bien. Estoy de acuerdo Más contigo. 3x. Ujú. Ok, 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 muy bien. Y para no, no escribir 3x, ¿hay alguna otra forma de hacerlo? ¿Qué dijimos cuando en el integrando había una función constante? ¿Te acuerdas? Bueno, Ujú. si sacamos esa constante Ajá. y pues integramos, así que es como la integral de x, sería x. No, otra forma, en los teoremas de, perdón, en las propiedades de la integral definida, Ah, ¿te bueno, acuerdas? evaluamos esa Ajá. constante, la multiplicamos por b menos a. Ajá, exacto, por la diferencia de los límites de integración. Muy bien, muy bien. Pero bueno, también como lo había dicho es correcto, ¿eh? Poner 3x y luego evaluado de menos 2 a 2. Pero otra forma que ya habíamos visto es que si el integrando era una función constante, simplemente la multiplicamos a la función constante por la diferencia de los límites de integración. Y eso es porque decíamos que el área que se forma es el área de un rectángulo y simplemente se calcula la altura por la base. Muy bien, perfecto. Continúa, por favor. Y ahora evaluamos. Ajá. ¿Ah, quiere que simplifique eso? No, 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 ya está Ok. simplificado y Y ya evalúa como tú dices. como b, como 2 es el extremo superior, pues evaluamos Ajá, primero la función ahí, sería 2 a la cuarta entre 4. ajá. 2 a la cuarta entre 4, ajá, menos, 2 al cuadrado, menos 2 a la cuarta sobre 4, ¿verdad? pero sería 2, ¿no? Ah, es que no sé qué estamos haciendo, pero el teorema dice que a la antiderivada la evaluamos primero en el Ah, límite sí. superior Ah, y no, le restemos la evaluación en el límite inferior. ¿Estás de es que yo acuerdo? lo estoy haciendo diferente. Primero estoy poniendo toda la función, bueno, Ah, todas ya, las ya, ya. Ajá, integrales, todas en 2 y luego le vas a y restar después le la resto a la. evaluación. Sí, Ajá. también es posible hacerlo así, pero bueno, vamos a dejarlo Bueno, así entonces como sería está. aquí Ajá, 16, o sea, 2 a la cuarta es 16 entre 4 es 4. Y lo mismo ajá, aplica para la otra. Sería 16 menos 16 es 0. ok, ok, muy bien. Igual Estoy lo de mismo, acuerdo. ¿no? Ujú. Que sería 2 elevado al cuadrado Ajá, menos 2 menos 2 elevado al cuadrado. menos 2. Ah, permíteme. Menos 2 elevado al cuadrado, exacto. ¿Y qué te Ajá. queda? Quedaría igual 0. Pues sí, porque sería 4 2. menos 4, ajá, es 0, exacto. Muy bien, Y estoy ahora de por acuerdo. último, pues, quedaría ese 3 Ajá, multiplica a 4 porque ajá, exacto, sí, sí, sí. sería 12. Ajá, muy bien. Entonces, el Eso sería resultado es 12 12. unidades cuadradas. Muy bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, Jonathan. Ujú. Perdone, disculpe, es que yo lo No, hice de no, otra no. manera. Entonces, Sí, está bien, está bien, está bien. También sí, sí. pudimos haber, simplemente como tú dices, haber integrado cada una de estas y al resultado completo hacer la evaluación primero en 2 y restarle la evaluación en menos 2 y ya hubiésemos llegado a la misma respuesta. Entonces, ¿estás bien? No hay Sí, problema. va. Gracias, gracias, Sí. gracias. Entonces, entonces, Delia, te escuchamos. ¿Cómo resolverías este ejercicio? Dice, la Es- integral definida desde 0 hasta 1
de x cuadrada más raíz de x diferencial de x. Tendríamos que primero dividir en dos integrales. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Sería la integral de 0 hasta 1 de x cuadrada diferencial de Ajá. x, Muy bien, más la integral de 0 a 1 de x a la 1 medio por diferencial de x. exacto, muy bien, porque recordamos que la raíz enésima de x a la m es x a la m sobre n. Entonces, la potencia de este es 1 y el índice de la raíz es 2. Por eso fue a la 1 medio. Muy bien, Delia. Entonces, al calcular la antiderivada, ¿qué obtendrías de la primera integral? Sería x al cubo Ujú, sobre 3. muy bien. Y eso lo vamos a evaluar de 0 a 1. Ajá. Y para la segunda, ¿qué obtendrías? X a la 3 medios sobre 3 Ajá. medios. Exacto, sobre 3 medios. Y eso lo vamos a evaluar de 0 a 1. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo continuarías? Bueno, la simplificaría. Ajá, sí. La primera la dejaría igual Ajá, x al cubo sobre 3. y la segunda la dejaría como 2 raíz de Ajá, sí. x 2 tercios. cúbica. Ajá, 2 tercios. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí. Ajá. Iba a decir sobre O, 3 al final. ok, muy bien. Entonces sería 2 sobre, ajá, raíz cúbica. Ah, perdón, no. No, 2 No me raíz estaba el, cúbica. ajá, Raíz 2 cuadrada raíz. de x cúbica Ah, ok. 2 raíz cuadrada de x cúbica, sí, estoy de sobre 3. acuerdo. Sobre 3, muy bien. Ok, bueno, lo voy a volver a escribir porque lo escribí muy a la derecha y ya no se ve. Entonces me dijiste 2 raíz cuadrada de x cúbica sobre 3. Y eso va a estar evaluado de 0 a 1. Muy bien simplificado. Entonces ahora sí ya solo usa el teorema de la evaluación, la regla de Barrow, que dice que una vez calculada la antiderivada, habrá que evaluar esa antiderivada en los límites de integración, comenzando con el superior y restándole la evaluación de la antiderivada en el límite inferior. Muy bien. Entonces, ¿qué te quedaría, Delia? Sí. Al evaluar esta expresión, ¿en qué tendrías que comenzar? No sé si se... Perfecto, ahora sí ya. Entonces, ¿cómo continuarías, Delia? Que sería 1 al cubo sobre 3. Entonces Ajá, es muy igual a un bien. tercio. Ajá, 1 al cubo sobre 3. Ajá, y le vamos a restar. Menos 0 al cubo sobre 3, que igual de 0. Exacto. Y luego, Más 2 por raíz de 1 al cubo ajá, sobre 3. sí, muy bien. Menos 2 por raíz de 0 al cubo sobre 3. Exacto, muy bien. Y entonces, en estas que contienen al 0, valen 0. Muy bien. Y entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría un tercio más Ajá, 2 ajá, tercios. exacto. Y eso es Eso es igual a igual 1. un entero. Muy bien, Delia. Entonces, ¿cómo harías el inciso C, Teira? Dice la integral definida desde 0 hasta pi de 1 más coseno de x diferencial de x. ¿Qué harías? Pues primero sería calcular la integral indefinida, ¿no? Ajá, sí. Sí. Y ya después, bueno, entonces sería la integral de 1 de diferencial de x Ajá. más integral de coseno De x diferencial. x. Ajá. Diferencial de x. Ajá, x Ujú, diferencial de x. ujú, Sí, ¿no? ujú. Y sería, bueno, al derivar x nos da 1, entonces es x más Ajá. seno de x Exacto. más la constante. Exacto. Muy bien. Entonces, fíjense, su compañera Teira dijo que ella está primero calculando la antiderivada. Entonces, vamos a ponerle así. Calculando la antiderivada o integral indefinida. Permítanme. La antiderivada. También es correcto, ¿eh? Nos va a dar el mismo resultado. Ya está. Entonces, ella ya calculó f mayúscula de x. Muy bien. Luego, más c. Luego, ¿qué harías, Teira? Pues ya después de eso sería, bueno, es que como estábamos en la integral, entonces Ujú. sería integral de 0 cuando va pi, bueno, esa de ahí, 1 más coseno de x y todo eso. Eso sería igual a x más seno de x
pero ya sin Ajá. la constante, ¿no? Ajá. Ok, ajá. Pero es que fíjate que nuestra integral está definida desde 0 hasta pi, entonces tú calculaste la integral indefinida y no estás mal, pero no has terminado. ¿Qué te hace falta? Sería evaluar en pi, ¿no? Exacto, evaluar en pi y en 0, exacto, comenzando con la evaluación en pi. Muy bien, entonces, ¿qué te quedaría? Entonces tenemos f de x más c evaluada de 0 a pi. ¿Qué te quedaría? X, no es cierto, pi más seno Ajá, de pi exacto, sí. menos... Bueno, es que da 0, entonces sería 0 más seno de 0. Ajá, muy bien, sí. Listo. Y entonces, ¿qué te quedaría? Pi más... Ajá, Pi, no, pi, porque lo demás es 0. exacto, muy bien. Pi más 0 y eso es igual a pi. Muy bien, Pi. muy bien, ya estamos listos. Ya terminaste, muchas gracias. Y ahora, perdón. Ya sí, ya está, gracias. Entonces, en el inciso B que nos ayudará Parmis, dice la integral definida desde menos 1 hasta 1 de r más 1 al cuadrado, diferencial de r. ¿Qué harías, Parmis? Para Primero lo Ajá, desarrollaría el ajá, binomio al cuadrado, exacto, muy bien. que es r al cuadrado más 2r más 1. Muy bien, Parmis. Y luego, Lo separo en las diferentes integrales muy bien, y la primera queda como la integral de menos 1 hasta 1 de r al cuadrado ajá, de d de r ajá, muy bien. más la integral de menos 1 hasta 1 de 2r de d de r. ¿Sí está bien Ujú. dicho así? Diferencial de r, ajá, Diferencia de, ok. Más la integral definida de menos 1 hasta 1 de diferencial de r. exacto, muy bien. Y luego pues ahí ya las empiezo a resolver. Ujú. Y la primera queda como r al cuadrado, No, no, al al cubo. cubo, ajá, Ajá, entre 3, muy bien. Y eso va a estar evaluado de menos 1 a 1, muy bien. Continúa, por favor. más, bueno, y de ahí sacaría primero el 2, que es una Ujú, constante. ujú. Y ya de ahí lo puedo hacer directo. Entonces, ahí sí queda como r al cuadrado entre 2. Ok, muy bien. Y Perfecto. ya ahí se... Entonces, no sé qué te parezca a ti que aquí, cuando lo separamos de una vez, sacamos al 2 de la integral. Sí, Ok, muy bien. Entonces ya sería 2r cuadrado sobre 2 evaluado de menos 1 a 1. Muy bien, vas bien. Y luego, más, y ya ahí usamos una de la fórmula que ajá, es, bueno, yo lo veo así, 1 por 1 más 1. exacto, muy bien. Una de las propiedades de la integral definida que dice que la integral definida de una función constante es simplemente la función constante por la diferencia de los límites de integración. Muy bien, Parmis. Entonces, ¿qué te quedaría? Ahora sí, ya usando el teorema de la evaluación. Ok, ahí me quedaría como un tercio, Ajá. 1 al cubo, que es un tercio, sí. menos un tercio, Ajá, menos 1 al cubo entre 3, que es menos un tercio. Sí. más 1, Ajá, menos 1 1, al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1 menos 1. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Luego más. más 2. Ajá, 1 por 2. Estoy haciendo este paso intermedio, aunque nada de lo que has dicho es incorrecto, pero lo hice de esta manera simplemente para reforzar lo que acabamos de ver hace unos instantes en la teoría, que es el teorema de la evaluación. Entonces solo estoy ejemplificando el teorema de la evaluación, que dice que una vez calculada la antiderivada, se evalúa primero en el límite superior y le restamos la evaluación de la antiderivada en el límite inferior. Su compañera Parmis ya nos estaba dando los resultados de evaluar directo y no dijo nada incorrecto, solamente que yo lo escribí de esta manera pues para ejemplificar ese teorema. Entonces otra vez aquí, antes de efectuar el teorema de la evaluación,
simplificamos y ya, ahora sí, r cuadrada la evalúo en 1 y le resto la evaluación de r cuadrada en menos 1. Ya está. Muy bien, Parmis. Entonces, disculpa que te haga repetir lo que ya había dicho, pero ¿podrías repetirlo, por favor? Sí, profe, sin problema. Ajá. Gracias. Entonces, eso es igual, ya, lo digo otra vez así, un Ajá, tercio sí. menos, ok, un tercio menos un tercio, que es más un tercio, Muy bien. Gracias. más 1 al cuadrado, que es 1, Ujú. más 1. No, no porque No, porque esto sí es, queda menos. ajá, exacto. Porque esta expresión es positiva, más 1 por menos queda menos 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá, Más 2, exacto. Y ahora sí, la respuesta final es, 8 tercios. ok, 8 Bueno, estos son tercios. 2 Sí, sí, tercios. sí, no, sí, sí, estoy de acuerdo. Porque este justamente son 2 tercios y aquí son 6 tercios, da 8 tercios. Muy bien, Parmis, muchas gracias. Mejor de una vez para ahorrar espacio lo voy a poner aquí arriba. 8 tercios. Y entonces, mientras ustedes avanzan copiando un poquito, yo voy copiando el siguiente ejercicio que ahora nos va a ayudar Daniela, me parece. ¿Integrarías esta expresión que Sí. tenemos aquí? Bueno, Integral creo de 0 a pi tercios de 2 secante cuadrada de x diferencial de x. Ajá. Disculpa que te creo interrumpa. creo que empezaría ya directamente como integral de 0 a pi tercios, Ajá. 2 tangente. No, porque eso no, ¿qué podría decir? Si vuelves a escribir este símbolo, significa que todavía no has calculado la integral, pero por lo que yo escucho, ya la Ujú. calculaste. Ok. Entonces, cuando ya la calculaste, este símbolo ya no se escribe. Entonces, no sé, yo lo que te sugeriría, Entonces, ajá, es que saques yo el 2 me, y ya después escribas lo que tú ya mencionas. ok, entonces la saco Ajá. y quedaría secante al cuadrado. Ajá, 2 veces la integral de 0 a pi tercios de secante al cuadrado de x diferencial de x. Muy bien. Y entonces Sí. ahora sí te quedaría 2 por, Ahora sí quedaría 2 por tangente. ajá, 2 por tangente de x, pero De X. observa que cuando ya calculamos la antiderivada, el símbolo de la s extendida ya no debe de escribirse. Por el contrario, lo que hacemos es en el extremo derecho ponemos una vertical y en esa vertical escribimos los límites de integración. Sí, sí, ¿Sí? Daniela, ¿sí? ¿De acuerdo? sí, sí, sí. Ok, muy bien. Y ahora sí ya continúa. ¿Qué sigue después de esto? Después de eso ya sería evaluarla Ajá, muy bien. y quedaría 2 tangente Ajá. de 0. No, se empieza con el límite superior. Perdón, 2 tangente de pi tercios Ajá, menos 2 tangente de 0. exacto, muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de pi tercios? Ah, pues, si no nos acordamos, recordamos la identidad trigonométrica que Raíz dice que el seno, perdón, que la tangente de teta es igual al seno de teta sobre coseno de teta. Entonces sería seno de pi tercios sobre coseno de pi tercios. Y la tangente de 0 pues sería 2 por seno de 0 sobre coseno de 0, lo cual vale 0, porque el seno de 0 vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ajá. ¿Y el seno de pi tercios cuánto vale? ¿O de 60 grados? Raíz de 2 sobre 2. No. No, raíz de 3 sobre 2. Raíz de Exacto, 3. raíz de 3 sobre 2. Muy bien, perfecto. ¿Y el coseno de pi tercios o de 60 grados? Medio. Ok, En muy medio. bien, perfecto. Y ya su compañero estaba diciendo que el resultado era simplemente raíz de 3, porque nos quedaría 2 por raíz de 3 sobre 2 por 2 sobre 1. Recuerden que cuando dividimos entre un número racional, lo podemos escribir mejor como un producto de quién, de la expresión del numerador por el recíproco del denominador. Muy bien, y entonces ya 2 entre 2 da la unidad y nos queda 2 raíz de 3. Muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes, muchachos.
Esa es la respuesta. Entonces, me parece que faltaba otro ejercicio.